turística. Presentamos el tema en detalle y ya recibimos al ministro interino de Turismo. Cientos de automóviles y miles de turistas argentinos llegaron en la mañana de ayer, domingo, al Puente Libertador General San Martín en Fray Ventos para cruzar hacia Uruguay. Muchos de los turistas que llegaron pensaron que había horario restringido para ingresar al país, como hay en Argentina, lo que generó filas de automóviles de varios kilómetros y espera de 2 horas para poder cruzar el puente. Al momento, Migración atiende con 12 cabinas para habilitar el pase de los turistas argentinos que desean ingresar al país, incluso utilizando las que corresponden para cruzar de Argentina a Uruguay. El subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, dijo que el ingreso es fluido, masivo y constante. Justamente para ampliar estos conceptos está aquí en estudios con nosotros el ministro interino de Turismo, Remo Monseglio, porque Tabaré Viera está cursando COVID, ¿es así? Bueno, algunas precisiones. Antes que nada, la bienvenida a las nuevas panelistas en tu nuevo rol, Verónica. A ustedes ya nos conocemos desde hace tiempo. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, hablé hace un rato con él, está en Rivera, en su campo, pasándola estupendamente bien y sigue siendo ministro, así que hasta prueba contraria, yo sigo siendo su secretario, con lo cual no me meto en camisa de 11 varas porque vamos a hablar en la función que me corresponde. Pero le está dando mucho trabajo igual, esta función. Y sí, porque el director general de Secretaría, el doctor Ignacio Curvelo, también está cursando la enfermedad. Así que sigo con el mismo cargo, pero obviamente se me ha recargado un poco el trabajo. Muy bien. Esto que hemos visto allí en ese tape de intenso movimiento de ingreso al país de turistas, ¿es realmente lo que está sucediendo en todo el país o fue muy puntual porque hubo allí algunas demoras o algunas confusiones? ¿Qué pasó este fin de semana? No, yo creo que esto marca una tendencia que de alguna manera, yo estuve acá hace unos meses y venía anunciando que me parecía que iba a ser una temporada de un público de poder adquisitivo por lo menos medio alto, porque evidentemente el cambio en Argentina no le favorecía, y esperábamos, obviamente, cuantitativamente hablando, un número menor de gente. Sin embargo, ustedes vieron lo que fue, realmente, obviamente no son las mismas condiciones que en un marco de normalidad, hay otros requisitos que presentar, los PCR, la vacunación, y por lo tanto traigo una recomendación del director nacional de Migración, que seguramente dentro de un rato lo van a poner en cámara también. Hay un link allí a una aplicación que también pueden, adicionalmente a todo lo que se llena, completar tanto uruguayos como extranjeros que quieran entrar por pasos terrestres, que eso le va a facilitar todavía un poquito más. Pero si quieren que les diga mi opinión, es que esto nos da un moderado optimismo, para mí en particular es una ratificación y una alegría que hay una cierta avidez por entrar al país, ¿verdad? Pero se reforzó allí en los pasos de frontera, el personal y demás, y entonces esto tiene que ver con los trámites adicionales que está pidiendo Uruguay para ingresar. Se reforzó al máximo. Hay en total 12 casetas de control, generalmente 10 las utilizan en esta época Uruguay, 2 Argentina, las 12 las está utilizando Uruguay, notoriamente es la gente que está ingresando a nuestro país, y por lo tanto está todo el personal de migración posible, más personal SAFRAL contratado, y otra cosa que vale la pena aclarar, para entrar a Uruguay sirven las 24 horas del día. Esto es bueno que los que tienen familiares en Argentina o en Brasil o en Paraguay o del país que vengan por vía terrestre lo divulguen. No precisa venir todos a las 3 de la tarde. Se puede venir a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, cuando en Uruguay las puertas están abiertas las 24 horas del día. Desde el punto de vista sanitario, justamente Argentina, Chile, países vecinos ya detectaron la presencia de la nueva cepa. Y aquí en Uruguay hemos flexibilizado de algún modo ese segundo PCR que se exigía a los turistas. ¿Eso le da tranquilidad de todas maneras a usted? Bueno, lo importante es que le dé tranquilidad al ministro de Salud, que es quien sabe de esto, y yo confío plenamente en las medidas que ellos han tomado. Por otra parte, donde no hemos flexibilizado es en el control, justamente, de la vacuna, del PCR y de todo lo que se solicita. Y en ese aspecto no vamos a flexibilizar, porque nosotros tenemos, más allá de la necesidad y la voluntad de traer turismo, realmente la responsabilidad de cuidar a todos aquellos que estamos en nuestro territorio.
Esto de eliminar el segundo PCR era una demanda de los operadores turísticos por los costos que implicaba para quienes llegan a Uruguay volver a hacérselo a los 7 días. No, Verónica, yo no lo pondría en términos económicos y mucho menos en una demanda de los operadores turísticos. Esto es algo que ya a esta altura de repente podía parecer como una desproporción. Convengamos que en la enorme mayoría de los países no solicitaban eso. O sea que cuando se estimó que estábamos a un nivel más que aceptable, no nos olvidemos que Uruguay ha estado prácticamente permanentemente en el ranking de los países que mejor han manejado la pandemia. Simplemente se dejó sin efecto. Yo creo que fue una buena medida que también, en un caso extremo, se puede volver a tomar, como ojalá no tengamos que volver a tomar otras, ¿verdad? Digamos que más como una señal y para no complicarle la vida a los turistas. Digamos más bien para no hacer una cosa que realmente es difícil de soportar. Se los dice alguien que en menos de un mes tuvo 4 hisopados. Espero que su Navidad haya sido diferente a la mía. Yo la tuve que pasar en casa porque a las 6 de la tarde el ministro me informa que estaba con COVID y yo esperaba a todos mis familiares, con mi señora y demás. Y lamentablemente tuve una Navidad bastante solitaria con mi señora y con mi hijo más chico. Y bueno, se trata de cuidarse esto. Yo creo que esos son los mensajes. Y el mensaje final y fundamental es sigámonos vacunando. Porque si hay algo que está quedando claro acá, que el antídoto principal es la vacunación. No importa la que le falte, si es la tercera dosis, si es la segunda, si es la primera, vamos a vacunarnos porque la cosa está muy difícil, Europa está muy complicada. Yo ayer hablaba con un amigo que vive en Suiza y tuvieron 11.000 casos. Los supermercados, hay una cadena muy conocida, la nombro porque no existe acá, la Migros, prácticamente están desabastecidos porque los camioneros casi todos están cursando coronavirus. Entonces, allá no es tan fácil surtir los supermercados, hay lugares de montaña por todos lados y tienen que ser surtidos en camiones. Así que imagínense, Austria está de alguna manera también restringiendo los movimientos, Alemania está con problemas, España está creciendo. Vamos a cuidarnos, tenemos un país que es privilegiado, a ver si podemos seguir en esos lugares del ranking que hemos estado hasta ahora. Y hay comunicación constante con el ministro de Salud Pública, porque también aquí en Uruguay hubo un incremento de casos, ¿no? Sí, hubo, obviamente eso es ministro a ministro, ellos están permanentemente en contacto, yo estoy en contacto con el subsecretario José Luis Ayllán, con mi amigo el doctor Miguel Asqueta, el director nacional de salud. Hay un vínculo permanente de ida y vuelta por las consultas. Se imaginarán que si les llegan a ustedes, a nosotros nos atomizan. Y a veces a mí me terminan preguntando cosas que nunca me soñé que me podían preguntar, porque realmente si algo no sé nada es de salud pública. Ha tenido que aprender seguramente. No aprender, pero por lo menos pregunto y traslado, que no es poca cosa. Trato de hacer los deberes de la mejor forma posible. Usted hablaba al principio de que estamos viendo un turismo distinto, ¿no? Con un poder adquisitivo muy alto por la situación cambiaria y también por las medidas de restricción de Argentina. ¿Cómo están impactando las últimas medidas tomadas por el gobierno de Fernández? Bueno, evidentemente que ahí golpeó ese segmento que yo digo que le iba a ser difícil venir, el poder adquisitivo medio. Por eso yo hablo de medio alto, que felizmente se está dando un ensanchamiento de ese espectro de poder adquisitivo medio alto, que es el que está entrando por los puentes. Pero otra tendencia que les puedo trasladar es que en Punta del Este todas las amarras están reservadas y pagadas. Reservadas y pagadas. En Piriápolis quedan algunos lugares, lo cual nos da tranquilidad que de haber un excedente van a poder ir a Piriápolis o a algunos otros puertos. Y ahí seguimos hablando de ese público de poder adquisitivo, en este caso alto, evidentemente, que reafirma lo que nosotros veníamos previendo y que esperemos que ahora se ensanche todavía más para que cada vez más gente pueda seguir yendo a otro tipo de lugares, de hotelería, distintos balnearios que no sean los principales. Sí, justamente eso le iba a preguntar, porque tal vez cuando hablamos de un poder adquisitivo muy alto no hablamos de todos los operadores turísticos que están esperando la llegada de extranjeros después de tantos meses de no haber podido trabajar o de trabajar muy limitados con el turismo interno. Claro, ahí se va a dar el mismo fenómeno que se dio el año pasado. ¿Se acuerdan que Piriápolis explotó de turismo interno?
Colonia triplicó su turismo interno, fue una cosa increíble. Ahora, no crean que esto pasa solamente en Uruguay. Yo vengo ahora llegando de Dubái y viendo en los aviones distintas informaciones, estaba viendo que, por ejemplo, en Asia, los países asiáticos ya han previsto que la gente tiene miedo a hacer vuelos transnacionales y a dirigirse a lugares muy lejanos. Están construyendo mega hoteles, pero a un ritmo aceleradísimo, porque entienden que su turismo interno se va a ver incentivado. Y eso es lo que está pasando acá también. Así que esperemos que haya clientes para todos. Lo que tiene bueno Uruguay, en esto voy a decir unas palabras de Alejandro Delía, el secretario de la Cámara Uruguaya de Turismo, que lo hablábamos ayer, y él me decía, Remo, acá hay posibilidades para cualquier tipo de turista. Para un señor que quiere pagar $50 un buen plato en un restaurante gourmet, o una familia que quiere comer un plato de 250 pesos, que también hay muy buenas ofertas. Hay un espectro muy grande de oferta, en consecuencia, esperemos un espectro muy grande de demanda. Mencionó usted mismo que viene de Dubái. Sí. Lo conocimos, esta agenda, más que nada por el video notorio de la esposa del presidente de la República, allí inaugurando el stand uruguayo en la Expo Dubái. Usted ha dicho en estas últimas horas que tal vez generó más polémica el video y menos difusión la participación de Uruguay allí. ¿Qué fue a hacer concretamente Uruguay y cuál es el beneficio de eso que vimos que, bueno, que dio que hablar? Tengo que empezar de cero, ¿eh? La Expo Feria de Dubái es una feria que se hace cada 5 años. Es la edición 35 en 170 años de historia y espera recibir este año 25 millones de personas de todo el mundo. Hay 192 países presentes, entre ellos Uruguay. Y por lo tanto, el mundo tiene los ojos puestos en Dubái, que en materia turística ha revolucionado el mundo, porque además mientras yo estuve allí en Abu Dhabi, que está a 1 hora de Dubái, yo para ir a reunirme con mi par, con el subsecretario de Turismo de Abu Dhabi, tuve que hacerme un PCR previo para viajar 1 hora en auto. Ellos son muy cuidadosos también de eso. Estaba la carrera de Fórmula 1, yo no soy un experto, por eso no sé, pero creo que ahí se definió el campeonato. Estaba un juego de ATP de tenis. El mundo está mirando Dubái y dura desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo. Y Uruguay tiene su stand ahí en forma muy digna, con, obviamente, las posibilidades muy limitadas que nosotros tenemos, en un stand hermoso que se ha personificado en algunas cosas que son significativas para ellos, para quienes les interesa visitar ese stand, que son la figura de un caballo árabe, creo que es en la puerta. Yo no entiendo mucho de caballos, pero un caballo hermoso. Los árabes importan caballos para endurance, para polo y caballos árabes. Presentamos un video que se llama Land of Horses, Tierra de Caballos, que realmente muestra que en este país que se hizo a caballo, tenemos 500.000 de equinos y realmente contra 3,5 millones de habitantes, una cifra que a ellos realmente les impacta. Después llevamos desde el Museo del Fútbol algunos íconos, la primera Copa América, la pelota del Mundial, una camiseta de Odulio Varela, que es otro de los temas que los atrae, amatistas de Artigas, Lorena Ponce de León con el programa Sembrando, que allí se presentó, llevó una serie de artesanías, gemelos con piedras semipreciosas, una cantidad de artesanías de todo tipo, mieles. Bueno, realmente la semana que yo estuvo también una delegación importante de la CUTI, la Cámara Uruguaya de la Tecnología de la Información. Hicieron una presentación que tuvo también muchos visitantes de todas partes del mundo y nuestro Ministerio de Turismo tiene un representante allí, que es Mauro Padula, un joven uruguayo que, para que tengan una idea, habla obviamente español, inglés, francés, italiano, yiddish, y es una persona que nos facilitó enormemente una cantidad de relacionamientos que le vienen muy bien al país. Así que eso es la Expo Feria de Dubái, que acá, como tú decías, se conoció de repente por ese video, que significa nada menos que un privilegio que se le dio a Uruguay, porque Uruguay está en el pabellón de la sustentabilidad. Hay 3 grandes pabellones en la feria. Y esa puerta a la sustentabilidad se le da la posibilidad a algunos países y a algunas personalidades de poder abrirla a las 9 de la mañana para que entre el público.
¿Qué hicimos? Nos reunimos todos los uruguayos que estaban allí, entre ellos el embajador, la cónsul, mi señora que me acompañó, todos los que estábamos y reunimos unos 15, 16 uruguayos, y simbólicamente la figura de Lorena Ponce de León, que fue la invitada principal, se abrió esa puerta. A ambos costados habían 10 o 12 tamborileros, digámoslo así, eran todos instrumentos de percusión, un señor con un caracol de esos alargados que hacía una música muy típica de ellos, y aparecieron las mascotas de Expo Dubai. Fue algo espontáneo, digamos. Más que espontáneo, fue sorpresivo. Aparecen las mascotas, que acá también generó polémica. Son 2 niños emiratíes, solamente que son gigantografías. Y realmente yo después leía las redes, veía los comentarios, yo no podía creer que una cosa que no costó absolutamente nada, que fue un privilegio que se nos dio en la figura de Lorena Ponce de León, pero que nos convocó a todos los uruguayos que estábamos allí, que nos puso en la vista de una cantidad de países del mundo, y en las posferias a cada rato lo estaban pasando ese día, acá generó polémica, realmente me sorprendió. Muy bien. Vamos a ver si le parece al panel. Los compañeros deben tener preguntas, inquietudes de cara a esta nueva temporada turística. Pablo. Sí, no me voy a referir al viaje de Dubái, pues la verdad, las cosas que yo he leído estos días es increíble. Ahora bien, hablando del tema de los extranjeros que están ingresando aquí a nuestro país. En el año 2019, creo que lo hablábamos la otra vuelta que tú estuviste presente, ingresaron unos 3.300.000, 400.000 turistas, y dejaron unos 1.700 millones de dólares aproximadamente de divisas. No así, lamentablemente, en el último año, donde ingresaron creo que aproximadamente 1 millón y dejaron 600 millones aproximadamente. ¿El último año, Pablo? El año pasado, el de la pandemia. El año pasado no ingresaron turistas. Perdón. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Ahora, con este escenario que tenemos ahora, con determinado tipo de restricciones y demás, yo leería por allí que se espera un 70% aproximadamente de lo que fue en el 2019. Pero esto que tú nos comentabas ahora de que está ingresando un público con mayor poder adquisitivo, ¿hay alguna proyección del Ministerio de Turismo recientemente que pueda indicar que, porque lo que importa son las divisas que quedan, no la cantidad de gente que ingresa, ¿no? Esa es la realidad. ¿Hay alguna proyección que tenga el Ministerio de Turismo que diga que, bueno, que este público puede en sí acompasar un poco más la balanza con menos ingreso de turistas, pero con más ingresos, como que dejen más divisas, por este público en particular que se está dando, que está ingresando? Yo escuchaba un informe tuyo que decías que hablabas que Solanas está al 100% y que el Conrad está funcionando al 100% y demás. Claramente es un público, ¿verdad?, con mayor poder adquisitivo que estamos acostumbrados a que venga, sin perjuicio de que parte de este público también viene, pero cambiando un poco eso, ¿puede haber un poco más de ingreso de divisas y acompasar? Primero, yo hice esa compulsa, la mando al Enjoy, siempre me confundo y digo la otra marca como tú. Ah, ahora. Bueno, yo también, lo que pasa. Al Enjoy, a Solanas porque tiene la mayor capacidad de camas que hay en el país para turistas y sobre todo argentinos, y al Fasano, que evidentemente estamos hablando de un segmento altísimo, ¿verdad?, que acaba de inaugurar una pista de aterrizaje, inclusive. Que está funcionando al 100%. Claro, y para enero tienen prácticamente una ocupación altísima y bastante más que el año pasado. ¿Por qué llamé a esos lugares? Porque quise ratificar esa tendencia que yo venía anunciando. Lo primero que quiero saber, y yo más o menos le voy invocando en eso. Bueno, por suerte sí, está ratificado por las amarras y por la ocupación de estos hoteles. Ahora lo que tenemos que ver es lo cuantitativo, justamente, que esperemos que se amplíe lo máximo posible. Obviamente, las medidas disuasivas que tomó Argentina en su momento y actúan como un elemento de contención, pero convengamos que es un tipo de público que ya le iba a ser muy difícil venir, aquel que iba a comprar su veraneo en cuotas. Así que lo que no sabemos es cuánto se puede realmente llegar a lograr. Lo que sí es importante es que a falta de un tipo de turismo cuantitativo, venga uno cualitativo que compense en parte lo que nos va a faltar. Okay. Fernando. Yo un par de cosas. Primero, ¿qué ha hecho el Ministerio de Turismo para favorecer esta temporada? Lo pregunto porque desde la ignorancia, ¿no? Digamos, están viniendo los argentinos que pueden venir, los que el tipo de cambio lo favorece, ¿no? Pero no sé la acción del Ministerio de Turismo, capaz que hay elementos que usted me va a decir ahora, si los hay. Y lo otro es qué pasa en la frontera, que hay demora de 6-7 horas para que pasen los argentinos. No estamos siendo muy amigables en ese sentido con el ingreso de turistas.
Bueno, es una opinión respetable, pero... No, una pregunta. Yo 2 preguntas le hice. No opiné. La segunda me pareció que era un No. acerto. No, porque es un hecho que está sucediendo y que Claro, pregunto por qué. y traslado, no quiero manifestar alegría porque haya colas, pero sí es una ratificación de que hay mucha avidez por entrar, primero. Segundo, estamos a la capacidad total de atención al público. Total, no podemos hacer otro puente ni en vez de 12 casillas poner 24. Se está atendiendo al máximo de posibilidad. Por eso mi pedido a ustedes comunicadores es decirle a los que están en Argentina, miren que pueden entrar a las 24 horas del día, porque quizás todos no están informados. Decirle, elijan distintas horas. Es un problema que son muchos, por eso están demorando lo que Y ojalá que sigan Me siendo hace acordar a muchos. cuando le echaban la culpa de la basura. Que No la es gente ninguna tiraba culpa mucha acá, basura. Marguerita, acá no hay ninguna culpa de nadie. Acá lo que se está haciendo es haciendo los controles en tiempo, en forma, con todas las posibilidades a disposición, con personal contratado exclusivamente, con chicas que se adelantan a los autos y le van diciendo a la señora, al señor que maneja o a la señora que maneja, diciéndole, a ver, tengan los papeles en la mano, tengan el celular ya preparado para ir agilizando. Acá no hay ningún tipo de problemática, al contrario. Voy a decir una frase, pero no me la tomen textual, si no lo ponen La voy a ahí. anotar. Ojalá sigan las colas. Ojalá sigan. Ojalá sigan entrando como están entrando, porque es lo que nos está... Va para los medios ratificando. argentinos. Entonces, lo que hizo Uruguay es lo que hace siempre. Toma algunas medidas que facilitan de alguna manera económicamente el IVA cero, por ejemplo, de la hotelería, la devolución del 10.5. ¿Se acuerdan del IRPF famoso, aquel que se había puesto, que al final nadie pagaba? Que se iban por la otra vía de no pagar impuestos cuando alquilaban. Eso ahora se devuelve, entonces a nadie le cuesta pagarlo porque se devuelve. Y esa serie de medidas, más publicidad en los países que obviamente nosotros sabemos que tenemos, como el pescador, cardúmenes donde podemos ir a pescar. Porque cuando tenemos recursos, pues obviamente son limitados, tratamos de ir donde hay más pescaditos. Está bien. Pero Se habló entonces de una campaña publicitaria en esos países. Claro. Sin Quirma. Pero además ¿Sin Quirma o con Quirma? El ministro de Turismo estuvo con todos los ministros en Recife, o bien cerquita a Recife, ya me voy a acordar el lugar exacto. De ahí se vino a la FIT en Argentina, donde participó el director nacional de Turismo Roque Godeán y el director Ignacio Curvelo, más toda una delegación del ministerio. La FIT es la Feria Internacional de Turismo más grande de Sudamérica, que se hace en Buenos Aires, que se hizo del 4 al 8, que fue justamente cuando yo partí para Dubái. Justamente también a tratar de buscar caminos para que la gente se entere que hay un país que se llama Uruguay, que es receptivo de turismo y que también realmente tiene cosas interesantes para mostrar. Valeria. No, yo hago un paréntesis, agradezco a Fernando que habló de la basura, no lo escuché decir que qué limpio está Montevideo. te lo dije personalmente. En el último pero- bloque, si quieren, así no nos vamos del tema. No, te lo dije. Me la recuerdo a la basura en los 3 programas que estuve, me la Pero te recuerdas. felicité Gracias, personalmente. gracias. En el último No, eso va a ayudar al Al turismo. fin. No, yo tengo Cumplen una con su preocupación, porque lo escuchaba ayer también a la noche que dio una entrevista. Entiendo el público que está entrando a Uruguay. Me preocupa porque el turismo para Uruguay es fundamental, evidentemente. Había una necesidad de apertura, eso es clarísimo y se entienden las medidas que se tomaron. A mí lo que me preocupa es que nosotros tenemos para todos los niveles, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todos esos operadores turísticos y con todos esos trabajadores que apuntan al público que no está viniendo a Uruguay? Ese público que tiene un nivel económico más bajo, que pagaba sus vacaciones en cuotas o que gastaba menos, porque por lo que usted ha comentado, lo que está viniendo es mayoritariamente ese público de un poder adquisitivo muy alto, ¿no? Entonces, está bien, las divisas son importantes para el país, pero el tema es que todos están preparados para atender a cierto margen de público, ¿no? Entonces, tengo como esa preocupación de qué piensa el turismo, qué piensa el ministerio o qué ha ideado para esos operadores que si no viene ese turismo, quizá con el turismo interno no alcance, ¿no?
Valeria, yo justamente en una de las respuestas incorporé ese hecho, que yo pienso que se va a repetir el mismo fenómeno del año pasado, que llevó a que lugares como Piriápolis batieran récord de turismo, que lugares como Colonia triplicaran el turismo interno, no faltaron los turistas de Destino Termas y este año tampoco van a faltar, San Gregorio de Polanco estaba lleno hasta el tope, me reportan de Durazno, sobre los ríos de Durazno también, mucha gente acampando y demás. Todo el país, todo ese espectro está siendo ocupado y realmente eso a nosotros nos deja mucha tranquilidad porque eso genera, como bien dices tú, trabajo para una cantidad de gente en todos los segmentos. Así que bienvenidos los que vienen de afuera, bienvenidos los que se queden acá a hacer vacaciones en Uruguay y realmente también aquellos que decidan hacer su veraneo afuera del país, están en todo su derecho, el turismo es un derecho humano y es de ida y vuelta. Nosotros no podemos andar eligiendo, y Uruguay nunca lo ha hecho, es que cuando nos conviene abrimos y cuando no nos conviene cerramos. Eso no es, no quiero decir adjetivar, pero no es bueno hacerlo. Hay otros países que lo han hecho naturalmente y yo estoy muy en contra de eso. El turismo es un derecho que tiene que ejercerse en igualdad de condiciones. No es que si yo me conviene, yo abro la puerta y cuando no me conviene la cierro. Y con respecto a las demoras, en realidad convengamos que hoy se están haciendo controles que antes no existían. Está claro que el tiempo que antes te llevaba a entrar no es el mismo que ahora, que tenés que presentar PCR, tenés que presentar las vacunas y es algo que no podés adelantar. Porque por eso se siguen proponiendo y el oficial Eduardo Mata, mi amigo, director nacional, siempre le cambio el título, por eso ahora lo nombro, Eduardo Mata, director nacional de Migración, está instalando nueva tecnología todavía, por si fuera necesario, para facilitar. No es que sustituye la que había, incorpora otra para seguir facilitando, para que sigan entrando. ¿Y eso cuándo va a estar operativo? Eso me lo mandó hace un rato, yo se lo mandé a producción de ustedes, creo que está saliendo, supongo que ya está operativo. Así va a ser una aplicación que el turista va a poder descargar y va adelantando trámites. Va adelantando porque va a llevar enseguida sobre el dispositivo móvil, no va a tener que andar sacando los papeles y buscando cada uno porque ahí se supone que está condensado ese cuaterno terno de solicitudes que se le piden. Perfecto, estaremos entonces pendientes de cómo le va a dar funciona. Más fluidez. Va a dar más fluidez al Yo creo que sí, creo que sí y va a facilitar mucho. Lo que se dio fue que, lo que pasa es que los argentinos tenían previsto que a las 8, a las 20 horas cerraba. No podían pasar, que fue lo que se dio en los últimos días. Ahí fue donde de las colas. Claro. Después de las 20 horas no pasó más nadie. Sí, yo siempre, ahí es donde viene el gran problema. Siempre digo que en el Ministerio de Turismo hay dos cosas que nosotros no podemos cambiar, ahora son tres. Una es el clima, el otro el tipo de cambio y otra que los horarios que va a poner la Argentina. Claro, es independiente de la Por eso, con todo respeto, por un país soberano y amigo, yo lo que hago en marketing hay que potenciar las virtudes nuestras. Eso es la esencia para mí del marketing positivo. Después hay otras jugarretas que otros hacen, capaz que algunas veces nosotros nos vemos tentados, pero en turismo no hay que caer en eso. Hay que ser puerta de molinete, que se entre y que salga. Gualeguaychú recibía 500.000 visitas de turismo uruguayo al año. No quiere decir que vamos 500.000 de nosotros, yo nunca fui, por ejemplo. Pero 500.000 visitas. La balanza comercial turística, Verónica, Uruguay-Argentina, Aniare fue favorable a Argentina. Éramos mucho más lo que gastábamos los uruguayos. ¿Se acuerdan que nos íbamos los fines de semana a Buenos Aires cuando nos convenía, el 2x1, qué sé yo? Gastábamos muchísimo más que lo que ellos gastaban acá en verano. Y después muchas veces resultó, y yo lo dije ayer, por eso lo repito, una vez vino el presidente Menem a ADM, a un almuerzo, Danilo Arbilla era el coordinador y dio la posibilidad de hacer preguntas, y yo le pregunté, le digo, presidente, le digo, ¿por qué en todos los meses de noviembre siempre sale un anuncio de su gobierno? En aquel momento era, imagínense, un peaje a los que iban a cruzar a Colonia. En otro momento iban a controlar a los que alquilaban apartamentos acá por parte de la AFIP, que es la DGI Argentina. Y esto es histórico. La vez que tuvimos la mancha de petróleo, ¿se acuerdan en la boya? Una pérdida de petróleo que se controló inmediatamente. Las revistas argentinas sacaban, poco menos que estaba tapado petróleo, Punta del Este. Acá lo que hay que entender, que hay juegos económicos... Me trabé. Juegos económicos muy grandes, muy poderosos. Tenemos que estar juntos en esto. Tenemos que realmente... y estar preparados, ¿no? Estar preparados como que no estamos. Cuesta mucho y potenciar todavía más lo bueno. Y cuando lo bueno
lo ponemos en su máxima expresión y no basta inventar cosas como la que inventó mi amigo Mata para seguir facilitando. Perfecto. Marta. Sí, dos cositas. Entiendo que el turismo es un ingreso de divisas muy importante para nuestro país y que a su vez hay mucha gente que, bueno, que fue muy castigada por la pandemia económicamente por este tema. Lo que no puedo dejar de pensar es en el tema de salud, ¿verdad? Nosotros veníamos con 200 casos y de repente saltamos a 600. Entonces, la pregunta que me surge es, las personas se controlan el ingreso. Al sacar el segundo PCR, ¿hay algún control que se le hace a esos turistas que vienen? Porque yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado conocí casos muy cercanos de gente que venía del exterior, que teóricamente tenía que quedarse recluida una semana, pero no se quedaba. Y eso no lo controlaba nadie. O sea, llegaban al país, pasaban, teóricamente iban a acuartelarse en alguna parte, pero lo cierto es que al otro día estaban saliendo a la playa y circulando entre nosotros. Entonces, ¿cómo está previsto ese control? Porque tengo entendido que es bastante arriesgada la apuesta. Marta, cambiaron totalmente las condiciones del año pasado a este. Yo llegué, repito, de Dubái y me encuentro con que ahora los que están vacunados y demás, si tienen un contacto, no tienen que hacerse ni testeo ni PCR. ¿Vieron todas esas medidas que salieron durante estos días? Cambió totalmente la situación. Por lo tanto, repito, no soy el más adecuado para decir cuán riesgoso es. Yo lo que digo es que es muchísimo menos riesgoso que en otros países que no se realizan este tipo de controles estrictos como realiza el Uruguay. Así que en ese aspecto yo confío mucho en el ministro de Salud y en el subsecretario, como estimo que ellos confiarán en nosotros en materia turística. Claro, pero digo, esas personas que vienen son instruidas en que tienen que usar tapaboca, alcohol, etcétera. ¿Se les controla de alguna forma o no? ¿O cómo se les dice? No, ya todo el mundo sabe aquí dónde se puede usar, dónde no se puede usar, y hay muchos que extremamos esas medidas porque obviamente sabemos, los que tenemos una determinada edad o algún tipo de problemática que nos puede complicar, sabemos que tenemos que extremar la medida. No es lo mismo un chico de 21 años que una persona de repente de 70. Todos sabemos cómo tenemos que cuidarnos. Pero no hay, creo que lo que Marta se refiere es que no hay un tipo de seguimiento. Una vez que se pasa la frontera, se cumple con el PCR negativo, el cronograma de vacunación, la persona se mueve aquí bajo su responsabilidad. El seguimiento, Verónica, que hay lugares que si no estás vacunado no puedes entrar. Perfecto, pero el mismo seguimiento que es tienen, que si no estás con estás con tapaboca adentro de un restaurante y circulando, no puedes circular. El seguimiento es que todos sabemos que tenemos que tener una distancia prudencial. Lo saben los uruguayos, los argentinos y los de Honolulu a esta altura del partido. Así que creo que en ese aspecto lo principal es que estamos justamente en un país que todos respetan porque saben que acá somos muy estrictos. Acá se ha expulsado gente que no ha cumplido con las normas. Acá se ha expulsado gente, se ha multado gente que ha hecho fiestas ilegales el año pasado en Punta del Este y multas saladísimas. Y hay que seguir así. Al que transgreda, que pague. Esa era un poco la inquietud. Porque no tenga la menor duda que... Vivimos bárbaro para que vengan los de afuera a complicarnos acá adentro. No. Para empezar, los controlamos a todos, los de afuera. Y cuando digo los de afuera, digo argentinos, uruguayos, brasileños, turcos, el que venga. Porque acá no estamos haciendo una cuestión de nacionalidad. Acá lo que estamos haciendo es una cuestión de control. Porque vienen muchos uruguayos. 1 de cada 5 turistas normalmente que entran al Uruguay es uruguayo. Sí, claro. Y ojalá que vengan muchos, que se puedan reencontrar con sus familias, que podamos pasar bien. Estamos todavía en una situación privilegiada con el resto del mundo. ¿Que hay riesgos? Sí que los hay. Por lo tanto, a seguirnos vacunando, a seguir cumpliendo con todo ese distanciamiento, el uso de tapaboca y todas las medidas que podamos tomar conscientemente. Tenemos que ir cerrando, pero Fernando, tenías una inquietud. No, por fuera de esto de la pandemia, pero estamos a 27 de diciembre, está para explotar ahora la temporada, ¿no? Empieza con furor. Y parecería ser que hay una inflación de precios, por lo menos en los alquileres y no sé, a nivel de productos. Parecería ser que hay una burbuja que está creciendo. ¿El ministerio piensa hacer algo? En algún momento se habló de establecer como una canasta de productos, de valores de referencia. ¿Hay algo de eso o no se va a dejar que actúe nomás libremente? A ver, hace 4 meses tuve mi primera reunión con el secretario de la Asociación de Supermercados del Uruguay, Daniel Menéndez, gerente, perdón,
el señor de Cambado, que no me acuerdo el nombre, pero todos lo ven en la televisión. Hace 4 meses que ya tuvimos nuestra primera reunión, como solemos hacerlo ya hace 3 temporadas, con la suficiente antelación y como se venía haciendo antes. Hay una lista referencial de precios, que no es una canasta, esto es histórico, que marca que cuando ustedes vayan a ir a un supermercado o a algún almacén y demás, pueden pedir esa lista referencial de precios que dice, por ejemplo, espagueti. No dice espagueti XX, espagueti. Y ustedes van a saber que van a encontrar un espagueti a ese precio. Por lo tanto, con respecto a los supermercados y almacenes y demás, ellos se autorregulan y obviamente que nosotros los apoyamos. ¿Pero se respeta eso? ¿Alguien lo controla? ¿Se respeta? Uno, voy como usuario a pedir mi espagueti y está... El contralor más grande y el inspector más severo que puede haber, que es el propio público. Ese lo controla, porque va y pregunta y ve, y el que ve que no lo cumple, ese no controla. hace una denuncia. No, como no, yo controlo. No y pasa lo mismo, Marguerite, con los restaurantes, donde tienen la obligación de poner los precios afuera, y yo soy de los que controlo, que cuando voy, controlo primero qué es lo que voy a gastar, porque me gusta saber lo que voy a gastar. Y una vez que estoy adentro, controlo que me cobren lo que decía afuera. Y a los que no lo cumplan, evidentemente, a eso sí, bajo denuncia, se les hace la inspección necesaria. Pero la verdad que no ha habido casos, esa tendencia que tú trasladas, realmente yo no la he escuchado y espero no escucharla. Bueno, pero todos los años somos testigos todos en las redes sociales cuando se sube, ¿no?, una factura con precios que realmente... pero ahí ya tenemos cosas endémicas como la milanesa de 1.200 pesos en Pueblo Garzón. En este contexto se podrá imaginar que puede después tenemos la pizza con cerveza que fueron... La gente... ¿Me vas a decir que van a ir al mejor restaurante de Pueblo Garzón, dirigido por un chef de fama mundial, y que no van a saber que le van a cobrar caro? A ver, hay gente que también lo hace por las ganas de alguna manera de tener una trascendencia y lamentablemente a esta altura del partido, con los medios de comunicación que hay, yo conozco hoteles acá en Montevideo que tienen el menú, tenían en chino mandarín. Se puede hasta consultar previamente hasta los precios. Entran a TripAdvisor, ven los comentarios de la gente, infórmense. No digo ustedes, digo la gente. Yo no gasto 1.200 en una milanesa ni de casualidad. Yo ni loco. Pero ¿sabés lo que pasa, Pablo? La milanesa es de lomo, es trufada. Es el lugar. Con los dedos de las manos. Entonces claro, no es todas las redes sociales. Yo no pago esa milanesa porque Dios me dio una virtud muy mínima, pero algo cocino, y en casa me gusta... No sé si la milanesa mi señora Carolina le hace una milanesa espectaculares, además las hace al horno. No sé si este es el mejor mensaje para cerrar esta nota, porque los restaurantes no están muy contentos con ese mensaje. ¿Con cuál? ¿Quién? No, con cocina en su casa, no vaya al restaurante. No, el que quiere que vaya al restaurante, salgan, gasten todo lo que puedan. Yo soy de salir al restaurante, pero créame que no soy de los desprevenidos que entro a un lugar, me cobran algo desproporcionado y después salgo todavía a llorar. O no entro, o no como, o no salgo a llorar. Así que a controlar todos y a informarnos todos, que nos sobran elementos de información hoy para estar al día con lo que sale la milanesa y el flan con dulce de leche, que es mi postre preferido. Con este cierre más políticamente correcto lo despedimos al subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, que está trabajando como ministro, pero sigue siendo subsecretario. No, está trabajando como subsecretario, pero hace el trabajo que puede hacer del ministro y demás, no firmar porque no puedo, y le deseo a Tabaré Viera, a Ignacio Curvelo y a todos aquellos que están cursando la enfermedad una pronta recuperación, que los queremos pronto con nosotros. Nos sumamos a ese deseo y hacemos la última pausa. Ya regresamos.